Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El en vez de la página, que en este caso va a ser un videocast porque tenemos también imagen. Y en este episodio tenemos como invitada a Ariadna García Carreño, estudiante de doctorado en Filología Inglesa en la Universidad de Almería, en el sur de España, y responsable de una edición bilingüe de los poemas de barro o Shapes of Clay del escritor estadounidense Ambrose Bierce, que hace muy poco publicó la editorial Verbum. Hemos hablado sobre la poesía de Bierce, que es una de las facetas menos conocidas de su producción literaria, sobre el lugar que esa poesía ocupa en el contexto de su obra en general. Hemos hablado también sobre cuestiones relacionadas con la traducción y Ariadna también ha recitado algunos de sus poemas favoritos de este libro que ella ha traducido de Ambrose Bierce y que se puede encontrar, ya digo, en la editorial Verbum en una magnífica edición bilingüe. El programa dura un poco menos de una hora y espero que les resulte tan interesante como me lo resultó a mí. Para iniciar esta conversación con Ariadna García Carreño, le pregunté acerca de sus inicios. Le pedí que volviese la vista atrás y que hablase un poco acerca de sus primeros recuerdos relacionados con la lectura, con la literatura y con la lengua inglesa. Sí, pues esto es muy curioso porque, a ver, en mi familia nunca ha habido una tradición de lectura como tal, como afición. Entonces, en ese sentido nunca he estado habituada con la literatura, pero en cambio, mi padre siempre ha sido un amante de la lectura, de cualquier tipo de lectura. Hombre, en este caso es lectura en español, pero bueno, porque él no sabe inglés ni ningún otro idioma. Entonces, yo recuerdo de ser súper pequeña y estar en mi casa y en el cuarto de mis padres, mi padre siempre ha tenido un silloncito donde se sienta a leer, desde siempre. Y yo recuerdo desde bien pequeña pasar por allí, ¿no? Y verlo siempre sentado en el sillón leyendo. Y ese es mi primer recuerdo de contacto con la literatura, aunque sea un poco indirecto. Pero sí que es verdad que luego él mismo me fue, por así decirlo, llevando por el camino de la lectura y me compraba muchos libros, novelitas pequeñitas adaptadas a niños. No recuerdo exactamente ningún título, pero eran pues historias infantiles, tipo La princesa y la rana, etcétera, etcétera. Y bueno, y luego ya en el colegio con la lectura obligatoria y eso, pero digamos que más que el colegio o el instituto, mi primer contacto con la literatura siempre ha sido por mi padre. Eso es así y sigue siendo así, de hecho. Sí. ¿Y el inglés? ¿Qué te atrajo del inglés? Que decidiste ponerte a estudiar inglés en serio, pues supongo que para también después enseñar el inglés o por lo menos trabajar con el inglés como parte de tu carrera profesional, ¿no? Sí, pues, todo viene realmente no por el inglés, sino por el francés, porque desde, ¿cuándo fue? Creo que tenía 14 años o 15 años cuando me saqué el C1 de francés. Que vamos, que era súper pequeña por aquel entonces, pero, yo tenía una profesora en el instituto de idioma en general, pero estaba centrada en francés. Y entonces a esa profesora le encantaba, o sea, le apasionaba enseñar francés. Y de esa pasión que transmitía, pues a mí empezó a gustarme mucho el estudio de las lenguas en general. Entonces empecé por francés y no sé si será, no sé, es como, yo lo veo también como la gente a la que se le da bien las matemáticas y no le supone un esfuerzo, pues yo creo que a mí me pasa eso, pero con las lenguas. No sé, a ver, me cuesta mi esfuerzo porque evidentemente siempre hay un componente de estudio que es inevitable, pero
no sé, como una predisposición a las lenguas. Entonces, empecé por francés, me saqué el título de francés y después pasé a inglés, porque, sobre todo porque es la lengua estándar en el mundo, ¿no? Y me apasionó también el inglés. Y eso, así fue mi primer contacto con, digamos, el inglés. Y luego ya también la literatura, evidentemente, cuantas más lenguas sepas, eh, un acceso más directo puedes tener a la literatura extranjera, porque no el sí que puedes acceder a través de la traducción, pero muchos aspectos de la literatura, sobre todo en poesía, creo que es mejor siempre recurrir al original para apreciar las cuestiones de estilo o de, la dimensión acústica, etcétera. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Además, me veo muy retratado yo mismo, porque yo también estudié francés. Veo que tú estudiaste en la Alliance Française, en la Alianza Francesa, y yo también estuve, pues cuando vivía en España todavía, unos 10 años por lo menos estudiando francés en la Alianza Francesa, y es algo que después además me ha servido mucho en Sí. mi trabajo profesional y también en mi vida personal. Lo que pasa es que creo que tienes razón en lo que dices acerca de acceder a la literatura a través de la lengua original. Yo, por ejemplo, trato de aprender lenguas que sé que nunca voy a hablar, simplemente como por ejemplo el sueco o el neerlandés, para Ujú. poder leer en esas lenguas, aunque sepa que después pues, no pueda entenderlas habladas o no las pueda hablar yo. ¿Esto es algo que te ocurre a ti también o no? Sí, 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 tal cual. Y además te quería comentar, haciendo ya referencia a la traducción de Beers, todo este tema de acudir primero al original antes que a la traducción. Yo misma en el proceso de traducción de Beers me he sentido en algunos aspectos como si fuera una traidora, porque también lo digo, en la nota introductoria lo digo, esto no es una versión rimada, pero Beers confiaba en la rima para la transmisión del significado. Entonces, me siento como, ¿quién soy yo para hacerle eso al verso de este autor tan relevante en la historia literaria, vamos, podríamos decir universal, bajo mi punto de vista? Pero bueno, siempre en las ediciones bilingües, pues al menos puedes recurrir al original, porque lo tienes justo en la página de al lado y puedes darte cuenta un poco de la rima, aunque no domines el idioma. Pero sí que es verdad que el conocer más idiomas, cuanto más mejor, vamos, eso para mí es evidente, sí. Claro, y eso es una de las decisiones que tienes que tomar. Por ejemplo, si vas a traducir poesía, si vas a mantener las rimas, si vas a mantener la métrica o lo que sea, ¿no? De esto hablaremos en unos momentos porque quiero hablar de este libro precisamente que se titula Poemas de Barro y que es una traducción, una edición bilingüe en inglés y en español de una obra de Ambrose Bierce de principios del siglo XX que se llama Shapes of Clay. Y para empezar a hablar de este libro que acaba de publicarse pues, hace muy poco en la editorial Verbum en este mismo año de 2021, que ya está a punto de acabar, en el que estamos grabando esta conversación, eh, la primera pregunta que se me ocurre acerca de esta traducción es Ambrose Bierce, estadounidense de Ohio, es un escritor que se conoce sobre todo por su narrativa, por incluso su trabajo periodístico, pero mucho menos por la poesía. ¿Cómo llegaste, Ariadna, a estos textos y por qué decidiste trabajar sobre la poesía de Ambrose Bierce en lugar de centrarte en cosas quizá más conocidas de este escritor? ¿O es porque son menos conocidas por lo que te pusiste a trabajar en ello? Claro, sí, precisamente por eso, sí. Es que, sí, cuando indagas en la producción literaria de este autor, te encuentras eso. Hay, a ver, miles no, pero hay muchísimas traducciones en español en distintas editoriales, tanto de sus relatos, pues sobre todo de sus relatos cortos, y ya incluso las más recientes ya sí que empezaban con la rima, porque obras como Fables in Rhyme está traducida ya. También escribió mucho epitafio, epigrama, que parece que no tiene mucha relevancia en su producción literaria, pues está traducido también. Y sin embargo, estos dos poemarios que creo que solo Shapes of Clay, creo que son más de 240 composiciones. Pues me llamó la atención que eso no estuviera traducido, sobre todo porque
refleja muy bien la forma de pensar de Beers. Es como, digamos, como una ventana a su forma de pensar. Y así fue como me decidí por la traducción. Evidentemente también por la guía de Jesús Isaías, claramente, porque bueno, él es como mi padre académico, pero sí, esa fue la razón más clara, más directa. Mm. Bueno, los seguidores del canal recordarán a Jesús Isaías Gómez López porque recientemente participó en el En vez de la página hablando acerca del poeta galés W. H. Davies. Pueden encontrar ustedes el vídeo en el canal con facilidad y además también recitó algunos de los poemas, leyó algunos de los poemas de Davies. Para hablar de esa idea que comentabas ahora, que nos ofrece una ventana, la poesía de Beers, a la visión del mundo y a la literatura de Beers en general, la concepción literaria de Beers en general. ¿De qué maneras, un poco más específicas, Ariadna, contribuye la lectura de la poesía de Beers a comprender de manera más profunda quizás su obra y su visión de la literatura? Sí, pues esto es muy interesante porque también lo digo en la introducción. Cuando leemos Shapes of Clay, vemos como dos vertientes muy bien diferenciadas en cuanto a temática. Tenemos una poesía satírica que digamos que sigue la línea más clara de Beers, la más famosa, ¿no? Por eso era conocido como el cínico Beers o el amargado Beers, en la que critica a la sociedad del momento, ¿no? A esa sociedad que está pasando de ser un colectivo, de ese sentimiento fraternal pre-industrialización, a ahora la época post-industrialización o incluso en la propia de industrialización, que se pasa un sentimiento más narcisista, individualista, del valor del dinero. Y Beers evidentemente no estaba conforme con esto y así lo plasma en la poesía. Y es curioso precisamente que haga del objeto poético eso, una crítica, porque normalmente pensamos poesía, pues sentimientos, rebosar, etcétera, pero en este caso no. Por eso yo creo que esta poesía tiene más un sentido utilitarista que Uh -huh. emocionalista en ese sentido. Y así podemos encauzarla en el resto de la producción lírica de Beers, y bueno, y literaria en general. Uh -huh. Pero luego, en cambio, tenemos otra poesía que no es tan satírica, que sí es más sentimental, pero es muy curioso porque, bueno, Beers, no recuerdo en qué obra lo dijo, o creo que fue en sus cartas, en su correspondencia personal, que hablaba de la poesía como un glorioso sinsentido. O sea, el poeta tiene que plasmar lo que ve, pero sin plasmarlo directamente, sin hacer referencia directa a la realidad. Pero esto es contradictorio cuando leemos este tipo de poemas, porque, por ejemplo, me estoy refiriendo precisamente a uno, que déjame buscarlo porque quiero leerlo. Eh, mm, mm. ¿Dónde está? Vale, ya lo tengo, ya lo tengo. Sí. El libro es Poemas de Barro, de Sí. Ambrose Bierce, en la traducción de Ariadna García Carreño. Sí. Vale, vamos a contextualizar un poco el poema. Este poema, según la crítica, era dirigido a su esposa, a Mary Ellen Day. Entonces, vamos a ver sentimiento amoroso, pero no en el sentido en el que normalmente no lo podemos encontrar, que sería pues un despliegue de emociones, de sentimientos. Pero en este sentido, usa un realismo exacerbado para describir precisamente todo el amor que siente hacia su esposa. Leo. Yacía en silencio, muerto. Se acercó una mujer y una rosa dejó sobre mi pecho susurrando: Dios, ten piedad. Pronunció mi nombre y añadió: qué extraño pensar que ha muerto. Me quería con ganas, pero era propio de él expresarlo más bien poco. Después, tras un suspiro, además, sabía lo que iba a decir, pero entonces unos pasos de mi sueño mortal me arrancaron. Ahora a mí me corresponden esas palabras. La rosa dejé sobre su pecho y pronuncié su nombre,
y desde luego que vi extraño que muerta yaciera. Bien sabe Dios que con creces prefería aquel otro sueño. Entonces vemos que recurre al tema de la muerte, que no hay nada que sea más realista, para expresar todo ese amor que tiene dentro. Y en ese sentido, volviendo a lo que decía anteriormente de poesía no satírica, pero un poco más sentimentalista, vemos que aún así sigue siendo Beers, en el sentido de ese cínico Beers. Además, parece que en ese poema, por lo menos, focaliza el sentimiento a través de la otra persona, más que a través de sí mismo, lo cual me parece, pues, por lo menos bastante interesante en ese poema en particular, ¿no? Sí, 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 sí. Igualmente luego hay otros poemas más largos, más narrativos, en el que reflexiona un poco sobre la decadencia de esa civilización estadounidense que viene desde, digamos, esa etapa idílica de los padres fundadores, en el que los principios de libertad, igualdad, democracia imperaban, y él ve que, bueno, según su punto de vista, eso se está perdiendo. Y entonces, pues eso lo plasma en muchos poemas. Por ejemplo, hay uno que se llama An Invocation, que es básicamente un canto a la libertad, pero muy curioso porque no supone una alabanza a la libertad, sino como una llamada de atención a los compatriotas para decir, hey, hay que tener cuidado con el concepto de libertad porque es algo que está sometido al cambio del devenir histórico. Lo que Ujú. hace unos años era libertad para nuestra población, quizá ahora no lo sea y tiene que ser revisado ese concepto y siempre puesto a prueba. Y es muy curioso eso también. Ese en particular es un tema o una visión muy contemporánea, muy de hoy en día. La verdad es que Sí, está muy vigente, ¿no? Esa idea de que la historia de la libertad no es necesariamente una historia lineal de progreso ad infinitum, sino que se va revisando y va dando pasos hacia adelante, pasos hacia atrás, etcétera. Veo en eso un tema realmente muy moderno y muy contemporáneo. sí, 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 totalmente. Ujú. En ese sentido, Ariadna, me pregunto en qué sentidos hay puntos en común y puntos de divergencia entre lo que encontramos en las composiciones poéticas de Ambrose Bierce y en sus textos narrativos. Pues digamos que en los textos narrativos, también un poco por lo que decía antes de su concepción poética. Su concepción poética tiene como base la teoría pura, como la enunció Edgar Allan Poe. El objeto poético no tiene por qué ser algo moral ni didáctico. En este sentido, sí coincide con su producción narrativa, con su producción prosaica. Pero sí que es verdad que, volviendo a lo que decía antes, ese glorioso sinsentido que tiene que ser la poesía, no lo vemos en su producción prosaica. Si recurrimos, por ejemplo, a Tales of Soldiers and Civilians, Ujú. el realismo ahí es evidente, también por el propósito, por el mensaje que pretende transmitir, pero en su poesía no recurre a un realismo como tal, sino, a mí me gusta llamarlo, es como un realismo camuflado, em, digamos, con esa belleza poética, pero al final el propósito sigue siendo el mismo, tanto en la producción prosaica como en la poética, porque siempre persigue la crítica. Ujú. Así es. Ese tipo de crítica del que hablas, ¿hay algún reflejo en su producción poética, de su crítica literaria? Porque una de las cosas que Ambrose Bierce hizo con más ferocidad durante su vida y durante su producción es ser crítico literario y además un crítico literario muchas veces temido y que despedazaba las obras de otros escritores. ¿Hay algún tipo de metaliteratura, por así decirlo, en la poesía de Ambrose Bierce? Pero metaliteratura, ¿en qué sentido? En el sentido, por un lado, de reflexionar sobre su propia manera de crear
su literatura y en el sentido también crítico de hacer crítica literaria a través de la poesía de obras que otros escritores hayan producido. Pues es curioso porque creo que eso no lo he llegado a ver reflejado en este tipo de producción poética. Para mí, eso que argumenta sobre que era súper temido en el tema de la crítica, en su producción periodística también, es tal cual lo que vemos en la producción poética también. Hay muchos poemas, lo que pasa es que muchos de ellos no los incluí porque son personajes políticos o jueces que eran muy específicos de esa época, entonces no son conocidos ahora y tampoco han pasado a la historia. Pero había muchas piezas poéticas muy breves que eran críticas directas a ese tipo de personajes feroces, muy, muy cáusticas. E igualmente, aunque no sean a personajes específicos, hay muchas composiciones que de ellos sí he incluido varias. Hay una, creo que se llama The Brothers, ahora le echamos una lectura también, en el que critica esa actitud generalizada narcisista de búsqueda del dinero ante todo y buscar el dinero como meta que puede llegar a acabar con los valores tradicionales, tipo los de la familia, la amistad, y todo eso, que no es un personaje específico, pero digamos que se dirige a un colectivo. Entonces, en ese sentido tendríamos la misma finalidad, tanto en su producción periodística o crítica como poética. ¿Y cómo encajaría la producción poética de Ambrose Bierce, que, bueno, tiene lugar en lo que en inglés se llamaría turn of the century, ¿no? El cambio de un siglo, el XIX, a otro, el siglo XX? ¿Cómo encaja la poesía de Bierce pues en la producción poética de otros escritores estadounidenses o por lo menos angloparlantes Mm. de la época? Pues él mismo se consideraba un mal poeta, o sea, él lo dejó así por escrito. Y creo que ese sentimiento de considerarse un mal poeta viene de que precisamente en el turn of the century empezamos con los vanguardismos. Aparece Ezra Pound con los cantos. Es una nueva poesía de experimentación. Y tanto él como su discípulo Sterling estaban todavía anclados en una poesía de corte más tradicional. No en las ideas que plasman, porque de hecho las ideas que plasman son innovadoras en ese sentido, porque por ejemplo en Bierce encontramos crítica feroz en forma de verso, pero sí que es tradicional en la forma, en una rima muy precisa, unos estrofas siempre bien diferenciadas. Y eso, claro, viene de una tradición que empezó a principios del siglo XIX con el romanticismo, los fireside poets, y creo que el no saber desmarcarse de ese tipo de escritura poética le causaba ese sentimiento. Y por eso también la crítica ni siquiera lo consideraba como poeta. De hecho, ha pasado a la historia como periodista, escritor de relato corto, pero nunca como poeta. Y creo que es por eso, porque su perspectiva poética no casaba con el gusto de la época. De hecho, es la época del Make It New, ¿no? de Ezra Pound, y por lo que comentas da la sensación de que su manera de hacerlo nuevo, o de crear una poesía nueva, tiene más que ver con el contenido de la poesía que con la forma de la poesía. Es un poco como utilizar formas preexistentes, pero utilizarlas como vehículo para hablar de cuestiones que sí son más modernas, o me equivoco en esa apreciación. Sí, totalmente. De hecho, en esa perspectiva tradicional que he estado comentando antes, podemos ver también su propia concepción poética, porque vemos una clara distinción entre lo que comenta. Una cosa es el mensaje, las ideas que transmite, y otra cosa es la forma. Y es como que no encajan, porque
queda raro que un mensaje tan vanguardista en ese sentido esté encorsetado en esa forma tan antigua, de apariencia tan antigua. Y, y eso mismo le ocurrió a Sterling también. Y por eso Sterling hoy en día tampoco es nada conocido. En España nada. Y en De Estados hecho, es mucho menos conocido que el propio Beers. Sí, 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 mucho menos, sí. Y su poesía en su momento tuvo mucha reputación por ello, pero la crítica posterior, a partir del 1900 hacia adelante, se encargó de demolerlo, precisamente, pero porque lo comparaban con una poesía nueva, vanguardista, que no... ese tipo de comparaciones, no, bajo mi punto de vista, no tienen lugar. Porque es como comparar una poesía del siglo XVII con una poesía actual, hecha hoy. No tiene sentido quitar mérito literario a algo que pertenece a otra época. Sí, estoy de acuerdo con lo que comentas y quizá, Ariadna, sería ahora un buen momento para leer ese poema del que mencionabas que quizá podías leer también. No sé si se llama The Brothers. The Brothers, sí. Voy a ver. Sí, aquí está. Sí, aquí está. De hecho, justamente este poema, la forma que tiene es vanguardista también, un poco, porque lo que hace Beers es transcribir un diálogo, una conversación entre un abogado y un ciudadano normal, desconocido, ¿no? Él lo llama citizen, o sea, cualquier persona, ¿no? Una persona normal. Escena A. La espantosa guarida de un abogado. Entra un ciudadano gordinflón. Abogado. Buenos días, un placer. Ciudadano. Igualmente, señor. Le he contratado como asesor para que me oriente en este asunto que voy a explicarle. Triste, tristísimo, para morirse. Ya basta. ¿Dónde está mi pañuelo? ¿Fuma usted? Mi hermano y yo, señor, hace poco hemos dado a parar con un gran patrimonio. Mi hermano anda a veces bastante mal, golpeándose la frente de la cabeza. Lo que necesita es, pues eso, una escritura, algo, ¿no? Que me permita a mí administrar, señor, en fin, su parte de la herencia y claro está también la mía. Evidentemente se cabreará, le dará un ataque seguramente, pero no se preocupe por mí. Abogado, no me ofrece nada más. Ya me había dicho todo esto antes, al aceptar su caso anoche. Ciudadano, venga, señor, si usted no me había visto a mí en su vida. Abogado, diantre, es verdad, le confundí con su hermano. Son igualitos ustedes. Bueno, veo que es una poesía, en este caso, es un poema explícitamente teatral, podría representarse, de hecho, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, de hecho, tiene como las acotaciones de golpeándose la frente. Por eso digo que es una poesía que está entre una etapa de transición, entre una época más tradicional a una de vanguardismo. El libro es Poemas de Barro, de Ambrose Bierce, su poesía, que es menos conocida que la narrativa o que su trabajo periodístico, traducción y edición bilingüe de Ariadna García Carreño, que está hoy aquí En Vez de la Página y se acaba de publicar pues, hace poco en la editorial Verbum. Hablemos, Ariadna, un poco, si te parece, del proceso de traducción, de la traducción en sí que tú has hecho, porque bueno, has tenido que tomar, evidentemente, como todo traductor o traductora, decisiones, pues mantener la rima o no mantener la rima. Ya el propio título, Shapes of Clay, se traduce como poemas de barro y Sí. no es exactamente una traducción literal del título. ¿Cómo te acercaste a la traducción de estos poemas y con qué dificultades te encontraste por el camino, si es que ha habido alguna, que estoy seguro de que como traductora te Sí, encontrarás con dificultades siempre, ¿no? sí, sí, sí. Pues, en primer lugar, evidente, proceso de lectura lento. Claramente no soy hablante bilingüe de inglés. Muchos términos, además arcaicos, en su propia época también, tenía que buscarlos y de hecho encontrar, y ahí ya entramos en más cuestiones traductológicas. Cuando el tema del léxico,
si, por ejemplo, el autor aplica un arcaísmo, que ya era arcaico en su propia época, a mí se me plantea la cuestión, ¿qué hago? ¿Debo plasmar el sentido arcaico de la palabra en español usando un arcaísmo en español? ¿O en cambio debo renovarlo, ¿no? Adaptarlo a la época actual. Vale, pues para mí siempre lo primordial es ser fiel al autor, al sentido que le quería dar el autor. Por eso siempre recurrió a la primera opción. Siempre ser fiel al autor. Si el autor usa un arcaísmo, yo uso un arcaísmo. Igualmente, muchos poemas utilizan onomatopeyas. También buscar equivalentes a esas onomatopeyas en español. Por ejemplo, en el poema que acabamos de leer hay muchas muestras de lenguaje coloquial, de lenguaje oral, para que no se rompa la comunicación, como pues eso, digo, las preguntas. Eso también tuve que documentarme para que la traducción sonara natural, porque ese es otro aspecto también importante. Hay veces que estás tan encerrada en el proceso traductológico de ser fiel al léxico, al sentido, que se pierde también el punto de vista de que el lector va a ser español. Entonces, lo que prima también es buscar esa espontaneidad que parezca natural. Así que digamos que esos dos principios han guiado siempre mi proceso de traducción. En primer lugar, ser fiel al sentido de que pretendía transmitir el autor, pero a la vez adaptarlo al lenguaje actual del español, y para perseguir esa naturalidad. Claro, eso siempre supone una interpretación por parte del traductor o de la traductora, porque, claro, se trata de acercarse a un texto que hay que primeramente interpretar para después poder traducir. En este sentido, el título es un ejemplo de esto, quizá, porque, claro, Shapes of Clay significa formas de barro, pero tú lo has traducido como poemas de barro y no me pregunto necesariamente por qué, aunque si quieres puedes hablar de eso, pero ¿cómo podemos interpretar el título de este poema? Porque ya en sí es un título sorprendente como mínimo. Sí, sí, de hecho es sorprendente, bueno, a mí me llamó la atención precisamente por el hecho de clay, de barro, ¿no? Como que denota poca importancia. Y de nuevo hacemos referencia a eso de que Beers no se consideraba un buen poeta, sino un poetucho, sin importancia. Bueno, para explicarte cómo tomé ese proceso de traducción del título, primero vamos a ver qué significaba el título para el propio Beers. Al final de toda su compilación poética en este poemario, nos encontramos un poema que se titula Dies Irae, que es el himno en latín de la misa del Requiem, que es, digamos, un símbolo de la muerte por excelencia, porque es la que se hace en la misa de los difuntos, ¿no? Entonces, en esa tradición cristiana de la muerte, el culto a la muerte, todo eso, bueno, que este propio himno es la llamada de las 7 trompetas a los justos y a los pecadores, etcétera, etcétera, pues ya encontramos referencias directas, bueno, un poco metafóricas a lo que comentábamos antes de ese sentimiento de decadencia con respecto a la civilización estadounidense. Porque para él, bueno, él intentaba simbolizar que esa llamada de los justos y pecadores es una metáfora de la propia muerte. Es decir, que todos esos individuos que vemos danzar por la vida, movidos por esas bajas pasiones, la búsqueda del dinero, el orgullo, la fama, al final todos van a acabar en la muerte. Y en ese sentido, esas figuras de barro somos nosotros mismos, todos los seres humanos. Cuando nos dejamos llevar por esos instintos, por esas bajezas, al final lo que intentamos es descollar, ¿no? Hacernos destacar en un charco de barro, que digamos es la vida, en general es el mundo, la realidad.
Y por eso yo creo que él tituló a su poemario así. Y luego, en cuanto al proceso de traducción, yo en primer lugar quería ser fiel al título original y titularlo Forma de barro. Pero también haciendo referencia a eso de que él se consideraba un mal poeta, pues hice honor a ese sentimiento que él tenía y pues al final decidí lo de poema en lugar de forma. Me parece interesante porque además la palabra clay a mí siempre me lleva a Joyce, ¿no? Porque uno de los relatos de Dubliners, de dublineses, se llama precisamente así, clay. No creo que haya necesariamente una relación directa entre uno y otro, pero es algo que a mí siempre me hace pensar en ello. Pero eh, dices y has repetido en un par de ocasiones ya que Bierce se consideraba un mal poeta. ¿Puedes hablar un poco más de eso y puedes tratar de convencer a Bierce de que no era un mal poeta? Bueno, yo creo que lo hemos estado haciendo a lo largo de toda la conversación, convencernos de que no es un mal poeta. Pues, a ver, ese sentimiento es curioso el análisis psicológico del autor, porque si bien él no se consideraba un buen poeta, él fue, digamos, el maestro de muchísimos autores, entre ellos ya hemos citado a Sterling, pero también muchos otros. Por ejemplo, en el caso de Sterling, con el que estoy más familiarizada, porque lo estoy investigando ahora mismo, en su correspondencia encontramos carta tras carta tras carta, una correspondencia diaria con Sterling, en el que lo guía. Sterling le manda sus esbozos de poemas y Beer se encarga de decir, vale, esta palabra la cambiamos por tal, o mejor aplica este tipo de rima. Entonces es algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque si no te considerara un buen poeta, no haría eso. Ujú, De hecho, muchos de los poemas de Sterling los publicó él, Beers, en sus columnas periodísticas, ujú. pero nunca los suyos propios. Y curioso también el dato, cuando ya tenía las más de 240 composiciones que conforman Shapes of Clay, fue gracias a Sterling, a su financiación, bueno, y a su convencimiento, que al final Beers se decidió a publicarlo como poemario, porque si no, no lo hubiera hecho, se hubiera quedado inédito. Sí, Ujú. esa era mi próxima pregunta, porque evidentemente esto se publica en el año 1903, me parece que es, Sí. y si él se consideraba un mal poeta, evidentemente lo último que querría sería publicar sus propios Sí. poemas, pero creo que ha respondido a esa pregunta. Sí, por eso una fecha tan tardía en su vida, porque él no estaba convencido de su destreza como poeta. Sí, Y más allá, Ariadna, del aspecto crítico y de esa visión profundamente crítica de la realidad que lo rodeaba y de las diferentes ideas y situaciones en las que se encontraba, ¿tú crees que hay alguna relación? Ya que nunca publicó sus propios poemas en sus columnas, ¿ves alguna relación más allá de la crítica entre el trabajo periodístico de Bierce y sus composiciones poéticas? sí, desde luego, la primera impresión al leer muchas de sus composiciones, que de hecho son las consideradas menos interesantes. En su biógrafo, que se llama Sidney Fryer, em, de hecho lo dice literalmente, que sus poemas al principio te resultan graciosos, bueno, bien simpáticos, pero conforme ya lees tres, ya no los aguanta. Él literalmente dijo eso. Y yo la verdad no lo entiendo, porque en relación a lo que decíamos del periódico, para mí muchos de sus poemas son como leer columnas suyas, pero en forma, o sea, en verso, Ujú. porque hace exactamente lo mismo, es como una crónica diaria de lo que él está viendo en la realidad circundante y con lo que él no está conforme, lo plasma. Por eso encontramos ese collage de personajes tan variopintos, ¿no? Abogados, políticos, demagogos, todo eso que también comentaba en sus columnas está presente también en el verso. Y pese a que no sea la parte más conocida de su obra,
porque evidentemente los relatos de terror, por ejemplo, tuvieron mucha influencia en la weird fiction que se publicó en los Estados Unidos, pues en el pulp y en esta época de la primera mitad del siglo XX en los Estados Unidos y todas esas revistas como Weird Tales y otras más también muy conocidas. Pero, y evidentemente muchos de los escritores como Lovecraft, etcétera, que publican en ese contexto de la literatura popular, se vieron muy influidos por no solamente Edgar Allan Poe, sino también Ambrose Bierce. Pero me pregunto si hay algún vestigio de que la poesía haya tenido algún tipo de influencia en poetas posteriores a Bierce, o simplemente es una etapa oscura y totalmente desconocida de su producción. Bueno, siento hacer tantas referencias a Sterling, pero es que creo que al ser su discípulo, a través de él proyectó digamos, su influencia poética, porque sobre todo en las primeras etapas de Sterling vemos unos poemas que son muy, muy similares a los de Bierce, sobre todo en la forma. Entonces ahí sí podemos ver una influencia directa, pero más allá, mm, es difícil encontrar esa influencia. ¿Pero por qué? Porque digamos que tenemos como esa pared que es el imagismo, los vanguardismos, Ezra Pound, etcétera, que a partir, no solo por su producción poética, sino por la crítica del momento, porque la crítica del momento se volcó totalmente con esa experimentación. Y entonces fueron ellos digamos, los responsables de oscurecer toda esa parte poética de Bierce. Lo que es una pena, porque ya vemos que tiene, tiene su encanto y además sí, útil, porque nos permite ver la sociedad del momento y cómo pensaba el autor sobre esta. Pero por fortuna tú ahora lo sacas a la superficie y además en edición bilingüe. Ariana, háblanos brevemente, si puedes, sobre el proceso de publicación de esta traducción. ¿Cómo surgió el proyecto de realmente sacar este libro a la luz? Porque creo que esto es algo que no te he preguntado todavía. Sí, pues yo empecé el proceso de traducción simplemente como un divertimento, sin ningún objetivo final de publicación ni nada. De hecho, yo empecé a traducir hace por lo menos 2 años. Estaba en último año de carrera, o sea que mucho tiempo. Y fue un proceso muy lento. Y claro, cuando ya vi que tenía casi unos 20 poemas o así, ya era algo, no sé, no era algo como para tomar a la ligera. Y yo se lo comenté, de nuevo hacemos referencia a Jesús Isaías, y claro, como era no es que sea un autor poco conocido, al contrario, pero esa faceta poética no es nada conocida. Y sobre todo en España, en el campo de las letras en España, nada conocido. Entonces fue él quien me dijo, ¿y por qué no? Vamos a publicarlo porque no solo por propio mérito tuyo, sino para rescatar esa poesía de un autor tan importante. Sí, Jesús Isaías comentaba en la entrevista que hice con él, en la conversación que grabamos hace unas semanas, que a él le interesaban mucho los escritores menos conocidos, más oscuros, las facetas más desconocidas de escritores famosos, y en eso él y yo estamos en total consonancia. Y por eso cuando me habló de tu proyecto y del libro que acaba de salir, pues yo me mostré interesado rápidamente, porque es precisamente, ¿no?, el tipo de cosas que a mí me interesan, lo como se suele decir en inglés, it's right up my alley, ¿no? Y realmente me parece una muy buena idea indagar un poco más en esta faceta menos conocida de Bierce, porque todo lo demás o mucho de lo demás ya se puede conseguir con bastante facilidad, incluso en traducción española. Y ahora, gracias a esta traducción de Poemas de Barro que has publicado en la editorial Verbum, pues todos los lectores hispanohablantes pueden leer esas traducciones y, bueno, incluso pues compararlas, si es que tienen nociones de inglés, con la versión original. ¿Te quedó claro desde el principio que querías hacer una edición bilingüe? Y si es así, ¿cuál es la razón de que lo hicieses así? Es decir, ¿qué ventajas tiene, más allá de lo evidente, una edición bilingüe de poesía en este caso? Sí, claro, sobre todo por lo que comentábamos anteriormente sobre
el hecho de sentirme una traidora en cuanto al estilo del poeta. Mm, yo puedo traducir el mensaje y más o menos preservar el sentido y el léxico, etcétera, aunque sacrificando la rima, evidentemente. Pero en las ediciones bilingües siento que no todo está perdido en cuanto al autor, porque bien, si, aunque no entienda inglés, puedes siempre recurrir a la versión original para ver que ciertamente hay un patrón rítmico, Ujú. hay una rima latente y que aunque no esté en la versión en español, sigue estando ahí y sigue siendo un aspecto que tienes que tener en cuenta para hacer fe al autor. Claro, el anclaje de la versión original está ahí y además al lado, con lo cual pues es mucho más fácil comparar. A mí siempre, lo tengo que decir, además lo he dicho en otras ocasiones, siempre me interesan más las ediciones bilingües, incluso aunque sean en lenguas que no conozco o no conoceré nunca, como el japonés o el chino, me interesa mucho más, incluso por el aspecto visual, que simplemente una traducción al español o al inglés desde otra lengua, ¿no? Desde luego eso sí, sí me parece que está muy bien. Pues para ir terminando, Ariadna, has hablado de George Sterling bastante, creo que estás trabajando en George Sterling, pero ¿en qué proyectos estás trabajando en estos momentos? ¿Qué te gustaría hacer en un futuro? Algo que nos puedas comentar para ir terminando y a lo mejor después, antes de terminar, pues leemos un poema más de Beers. Sí, leemos mi preferido. Pues en cuanto a mis proyectos futuros, ahora mismo estoy trabajando en una edición bilingüe también, como la de Beers, pero sobre el primer poemario de Sterling, The Testimony of the Suns and Other Poems, El Testimonio de los Soles y otros poemas, que es muy interesante también como forma de aproximarnos a la perspectiva vital, filosófica y de pensamiento del autor, y sobre todo porque fue el primer poemario que publicó como tal. Y luego, evidentemente, mi proyecto, la espada de Damocles, es mi tesis, que también versa sobre Sterling y sobre sus poemarios. Así que en un futuro tampoco descarto volver a sacar otro poemario de Sterling en edición bilingüe. Y, y básicamente eso. Ahora mismo mi energía está centrada en Sterling. Desde luego es mucho trabajo porque no solamente estás trabajando en una tesis, sino también en una traducción, Sí, en una edición bilingüe de su poesía, que además es un poeta bastante poco conocido, ya no solamente, como decías antes, en el ámbito hispánico, sino incluso también en el ámbito anglófono, que, bueno, pues no es uno de los escritores hoy en día, o poetas en este caso, más reconocidos, más recordados de los que han habido, ¿no? Para terminar, Ariadna, a mí siempre me ha gustado mucho Beers, sobre todo por, bueno, pues sus relatos, ¿no? Los relatos de terror, los relatos pues, de soldados, etcétera. Eh, y también por su vis satírica, ¿no? Que creo que es algo que a mí particularmente me atrae mucho. Pero, ¿por qué piensas que la figura de Ambrose Bierce es objeto de una atracción tan enorme? Porque se han escrito muchos libros sobre él, se ha ficcionalizado parte de su vida, hay películas, hay muchos estudios. ¿Qué es lo que tiene Ambrose Bierce, en tu opinión, que hace que sea un escritor pues, que tenga tanta prominencia muchas décadas después de su desaparición y sí. sorprendente y también misteriosa muerte? Sí, 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 sí. Precisamente, bueno, evidentemente su producción literaria es de una calidad sin igual, pero también creo que la atracción viene mucho de su propia figura personal, porque siempre ha sido un autor muy enigmático, ya no solo por su desaparición y supuesta muerte en México, pero también por ese carácter misántropo que se le pretende asociar, con el que yo no estoy muy de acuerdo, porque sobre todo si leemos este tipo de composiciones, em, no creo que esa misantropía sea tal si encontramos a una persona que está criticando continuamente cómo
está en decadencia ese sistema ético y moral que todos deberían seguir. En definitiva, él, creo, eh, persigue ver cuáles son las lacras sociales y morales que le rodean para intentar cambiarlas, o al menos hacer conciencia para que eso se cambie. Entonces, por eso creo que la misantropía por la que tanto sentimos atracción como autor no es tal, sino al contrario, es como, digamos, un padre que cuida de su hijo. Muy bien dicho y muy buena analogía, desde luego. A mí siempre me ha parecido un escritor muy interesante que aprovecho, ya que estamos charlando sobre él hoy en el En vez de la página, para recomendarlo a todos los que puedan estar ahí afuera viendo esta conversación, porque es un escritor, ya sea su poesía ahora, que se puede conseguir gracias a tu traducción, ya sea su narrativa. Es un escritor muy interesante y que además, una cosa que me gusta de él es que nos hace preguntarnos muchas cosas, más que dar respuestas. Es uno de esos escritores que nos hacen preguntarnos acerca de la realidad que nos rodea. Si quieres, para terminar, Ariadna, leamos ese poema que dices que es tu favorito y ponemos punto y final, mejor dicho, punto y seguido a esta conversación sobre Ambrose Bierce, que se basa en este libro, Poemas de Barro, traducción al español, edición bilingüe de Shapes of Clay del año 1903, aunque los poemas son anteriores, del estadounidense del estado de Ohio, no demasiado lejos de donde estoy yo aquí en Jackson, Tennessee, Sí. Ambrose Bierce. Vamos allá. Sí. Este poema se titula A Learner, un aprendiz, y es un ejemplo claro de lo que hablábamos antes de esa demostración de amor, pero sin aludir a un sentimentalismo exacerbado. De hecho, es casi irónico un poco, pero igualmente para mí precioso. Me parece que no lo entiendes del todo. Mi necia lengua con deficiencia se ha educado en el arte de las palabras de amor y, claro está, tampoco ante el dulce propósito del mandato del corazón responde. Querida, ando perdido en la tierra dorada del amor, también en su inescrutable idioma, cual pobre marinero que la tormenta ha arrastrado por entre extrañas gentes a suelo extranjero. Así pues, hermosa nativa, sé paciente conmigo hasta que pueda mi simple deseo confesarte del todo, la intención de servirte con mi hombre y navío. Mas ¿cómo? Algo de práctica parezco haber ganado en esta extraña lengua. Un beso pídeme ahora. Descifraré el acertijo antes de que de tus labios brote. Muy buen poema, desde luego, de Ambrose Bierce, que pueden encontrar en ese libro que Ariadna García Carreño ha publicado recientemente, Poemas de Barro, en la editorial Verbum, este año 2021, enfocándose en una de las facetas menos conocidas de la producción del gran Ambrose Bierce. Ariadna, muchísimas gracias por estar aquí en el En vez de la página. Ha sido un verdadero placer charlar contigo. Te deseo todo lo mejor para esa tesis y para esos proyectos en los que estás trabajando. Te felicito, por supuesto, por esta traducción de la poesía de Ambrose Bierce, y cuando tengas lo de Sterling ya fuera de imprenta y ya esté disponible para el público en general, espero que puedas pasarte de nuevo por los micrófonos del En vez de la página. Muchas gracias, ha sido un verdadero placer. Gracias. De verdad que ha sido un honor tener esta conversación contigo, que me invites a tu podcast. Y igualmente, si cuando sea necesario, aquí estoy de nuevo. Pues muchas gracias. Ariadna García Carreño ha sido nuestra invitada de hoy en el En vez de la página. Soy Antón García Fernández, y mío, y por supuesto también de Ariadna, es el copyright de este vídeo, que se ha grabado en conexión directa entre los Estados Unidos y España a través de Skype a mediados del mes de diciembre del año 2021. Muy pronto van a poder verlo en mi canal de YouTube, Antón GF. Si tienen algún comentario acerca de Ambrose Bierce, acerca de esta traducción de su poesía a cargo de Ariadna, pues déjenlo por la parte de abajo de este vídeo. Yo, por supuesto, lo leeré
y quizá Ariadna también, y podamos responder y entrar en una conversación acerca de Ambrose Bierce y esta parte menos conocida de su producción, que es su poesía. Muchas gracias, como siempre, por los comentarios, gracias por su interés y por su atención, y hasta la próxima ocasión en el En Vez de la Página. Hasta pronto.